Bueno, bueno, acá tenemos un plano estructural, ¿sí? Entonces, ahí que tenemos unos números y unas letras. Esos números y letras son ejes. Entonces, esos ejes están conformados por letras o números mayúsculas, minúsculas, arábicos o romanos y un círculo. Si ustedes observan ahí en la hoja que les di, están encerrados en un círculo, letra A y lo que son las letras y los números, ¿sí? Están encerrados en un círculo. Líneas, o sea, generalmente la línea de eje que atraviesa el plano se representa con la línea punto, calidad delgada 0.1, ese es el grosor. Y a continuación vamos a mostrar ejes verticales y horizontales. Entonces acá tenemos los ejes verticales, ¿sí? Que van 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos los ejes, en este caso horizontales, que va la letra A, la letra B y la letra C, ¿sí? Y así en orden alfabético. En el plano de ustedes los tienen al contrario, eso no tiene nada que ver. Lo importante es que se entienda el plano, ¿sí? Sí, lo importante es que se entienda el plano. Bueno, listo, sigamos. Yo el día de mañana hacemos ese replanteo. Yo los mando a ustedes. Yo le asigno tareas al grupo, si son 10. Entonces tienen que hacer 10 excavaciones. Acá tenemos una línea punteadita, que es la zapata, ¿sí? Ahí es donde yo en una evaluación yo me doy cuenta si ustedes saben interpretar planos o no saben interpretar planos, ¿sí? Por ejemplo, ubíquense en el eje 6, 6 que es, perdón, eje 8, que es horizontal, con el eje, ¿qué? El eje, bueno, cambiémosla, el eje C, ¿sí? El eje C y después le sigue el D. Entonces la zapata, ¿qué medidas tiene la zapata ubicada en el eje 8 y que se intersecta con el eje C? ¿Qué medidas tiene? 100%. No, esa sería la zapata 8A, o bueno, del eje 8A. Pero si yo le digo 8C, Ya. ¿qué medidas? Tiene 1.80 por 1.30. No, 1.30 por 1.30. Para que el 3 parece un 8, pero esa es cuadrada. Pero listo, está bien, ya la agarró. Si yo le digo la zapata que está con el eje, la zapata que está con el eje 6, perdón, sí, con el eje 6, que es horizontal y se intersecta con el eje de la línea, bueno, de la letra C, ¿cuál sería o qué medidas tiene? ¿La letra C? Sí, no, mejor, la zapata que está ubicada en el eje C, en el eje 6, que es horizontal, con el eje D, que es vertical, ¿qué medidas tiene? 1.30 por 1.80. No, es D, recuerde que es el 6D. Así, aquí arriba o aquí abajo. 100%. Sí, 1 por 1, perdón, 1 por 1, o sea, 1 metro. Para que ahí no pare la comita. Ella sí lo está agarrando. No, yo no lo sé agarrar. Explíquele a la compañera un momentico. Porque yo no estoy de Digamos, si yo les digo, ubíqueme la zapata, bueno, o más bien, ubíqueme la columna que está en el eje
3 que es horizontal y se intersecta con la línea o el eje A. ¿Y qué medidas tiene la zapata? ¿Dónde va esa columna? ¿Del eje 6? No, 3 con el A, o sea, 3A. O sea, ¿verdad? A ver. A ver. Bueno, señáleme ahí, más fácil, señáleme ahí con un marcador. 1.30 por 1.30. 3, exacto. 1.30 por 1.30, ¿sí? O sea que sería esta zapata Esta. que vemos acá. 1 por 1, sí, 1 por 1. ¿Por qué? Porque está la línea, este eje que es horizontal y se intersecta con el otro que es vertical, que es la letra A. Entonces para eso se utilizan los ejes, para uno ubicarse en los planos, ¿sí? Listo. Ahora, esto prácticamente es como el resumen de la actividad que ustedes tienen que hacer. Ahora tenemos acá una vista en perfil o la profundidad de la cimentación. Entonces acá tenemos la siguiente, bueno, acá tenemos la siguiente recomendación también. Y esta recomendación hay que seguirla cuando ustedes hagan cuando hagamos los despieces. Acá tenemos, acá lo que nos explica, o más bien, pues ustedes pueden revisar ahí su hojita. Esto es el detalle de ubicación de traslapo de una viga de cimentación. Entonces, ahí la recomendación que se hace es que debemos pues hacer lo siguiente. La altura, en este caso, tenemos que tener en cuenta esta recomendación. Digamos que el traslapo inferior sea de 0.65, el traslapo superior de 0.065 y que esté ubicado en este caso, en esta zona, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Bueno, listo. Y acá tenemos el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, el ejercicio que ya hicimos o que algunos me deben, no sé si de pronto ya lo hicieron. Entonces, ahí ustedes tienen la profundidad típica de la cimentación. Entonces, acá tenemos que la zapata va a estar sobre un colchón de ciclopio. Acá nos dice una base de concreto ciclopio. El concreto ciclopio es un concreto que es normal, tiene concreto, bueno, tiene lo que es grava, cemento y arena, pero adicional viene con unas piedras redondeadas. Y pues esa es la función del concreto ciclopio, puede ser como un colchón para la cimentación. Entonces, nosotros sabemos que todas las cimentaciones, si ustedes observan en el plano de ustedes, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zapatas. 15 zapatas. Esas 15 zapatas van a estar bajo esa profundidad. O sea, después la zapata va a descansar sobre el concreto, sobre el concreto ciclopio. ¿Qué quiere decir? Ustedes llegan y hacen la excavación, y a esa excavación pues van a adicionarle, antes de armar la zapata, van a echar el concreto ciclopio, ¿sí? La función del concreto ciclopio pues es darle más estabilidad y resistencia al terreno. Pues esa es la recomendación del ingeniero calculista. La zapata, ahí ustedes van a tener las zapatas del medio
tienen medida de 1,30 por 1,30. Esas son las únicas que son diferentes. Ya las otras por este lado y por este lado, o sea, por el eje A, por el eje D, perdón, es E. Ahí me equivoqué. ¿Listo? Entonces va a tener la misma, 1 por 1. 1 por 1. Entonces, ustedes lo único que van a calcular diferente es la del medio, que son de 1,30 por 1,30. Entonces, ¿cómo nos quedaría, digamos, el cálculo de cantidades de obra de esa zapata? Entonces vamos a hacer acá un gráfico para que ustedes de pronto capten bien la idea, ¿sí? ¿Cómo está? Capten bien la idea de esto. Y a ver, ¿cómo es que se llama? Sketch. Vamos a ver, sketch. Voy a hacer el dibujito para que ustedes vayan, vayan como de pronto familiarizándose o de pronto vayan entendiendo el concepto. Y ustedes, si de pronto necesitan más adelante hacer de pronto un diseño para que algún cliente, cuando ustedes trabajan en construcción, pues ustedes lo pueden hacer. Acá vamos a ingresar con el correo del SENA. Listo. Entonces ahí lo que tenemos es un volumen, ¿sí? Lo que tenemos acá, como les dije, es un volumen. Esto que tenemos acá es un volumen, sino que está representando como un corte transversal, ¿sí? Bueno, listo. Adelante, de pronto si quieren profundizar en esto, podemos pedir un cursito de esto. ¿Ustedes tienen una aplicación propia? Sí, eso es en línea se trabaja, si no quiere. Bueno, yo les voy a dibujar acá como la especie de la zapata. Apenas estoy manejando esto, no soy el experto en esto, pero bueno, nos defendemos un poquitico. Listo, entonces miren, yo llegué y lo que yo estoy haciendo acá es lo que yo les estoy representando en el corte transversal, ¿sí? En el corte transversal hablamos de una altura de 0,50, ¿sí? Acá lo vamos a colocar automáticamente, o sea, es como si fuera algo provisional. O sea, estoy haciendo acá, pues, apenas estoy manejando el programa, sí, simulacro. Pero eso es lo que ustedes van a hacer en la vida real. Ustedes tienen que hacer un cuadrito así y fundir eso en ciclopio. Después de eso, uno llega y arma lo que es acá la zapata. Ustedes arman acá la zapata. Vamos como para simular acá la parrilla de zapata. No se me quede bien. Listo. Y después que armamos la parrilla, pues nosotros llegamos y fundimos. Llegamos y volvemos a fundir otra vez. Vamos a darle acá de pronto color acá a esta vaina para que quede diferente. Que vean la. Listo. Entonces nosotros llegamos y fundimos esta parte. O sea, lo que vamos a hacer es, a ver si me deja hacer otro cuadrito acá diferente, que sea otro objeto. Otro objeto. Si no me lo deje, listo. Y no me toca por otro lado. Entonces, ahí ¿qué hacemos? Cuando yo llego y vaciamos el concreto ciclopio, después llegamos, armamos la zapata y le echamos la otra altura. Sí, le echamos el otro poquito, pero ya no va a ser ciclopio, sino que va a ser concreto, normal. Arena, grava, triturado, cemento y agua. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Viene el pedestal. Entonces después de eso viene el pedestal. Vamos a acercar acá un poquito esto. Después de esto viene el pedestal. Acá estoy haciendo la simulación. De pronto no me queda bien cuadradito, pero bueno, apenas estoy
Entonces después de eso viene el pedestal, ¿sí o no? Estamos bien. Entonces, ¿qué estamos lo que yo quiero que entiendan es que eso es lo que nosotros estamos representando acá. Tenemos esa vista en perfil o el corte, pero nosotros tenemos que interpretarlo de esa manera, ¿sí? Ya después viene lo que es la viga de cimentación, después del pedestal, ¿sí? Listo. Esa viga de cimentación, pues, viene para este lado, esta viene para este lado, eso depende del detalle, ¿sí? ¿Es la que se le llama llamarlo? Exacto, sí, viga de cimentación. Bueno, entonces, voy a hacer acá el paso por paso. Esto es lo que ustedes me van a entregar, o de pronto si ya algunos ya tienen el ¿qué? De pronto tienen ya. Entonces, ustedes pueden hacer un dibujito en la casa. Pueden decir, bueno, para calcular, bueno, se va a calcular el concreto ciclopio para las zapatas. Entonces, para las zapatas, ¿cuáles zapatas? Volvemos acá al plano. Entonces, ustedes lo van a calcular. Ustedes van a colocar zapata por zapata. Entonces, zapata 1A, 2A, 3A, 6A, ¿sí? 8A, ¿sí? Entonces, para calcular la zapata, ¿Hay uno por uno? sí, uno por uno. Es el mismo proceso, pero entonces pues hay que mostrarlo, porque la idea es uno familiarizarse con los ejes. ¿Listo? Entonces, la zapata 1A, ¿por qué yo le llamo 1A? Y es más fácil de interpretar la 1A, porque si yo le llamo, lo mando a hacer usted una excavación, si yo le digo, hágame la zapata 1D, usted se viene para acá. Por ejemplo, Anderson viene para acá. Yo le digo a Juan Pablo, zapata 1A, él se viene para acá, más los dos no se vienen para el mismo lado, ¿sí? Entonces, esa es la idea de los ejes, ¿sí? Cuando estemos haciendo la práctica ya ¿pues qué llama? La cordillera, pues también hay que hacer un plano de esa manera. Entonces ya ustedes lo pueden hasta ir realizando, que ya ustedes tienen las bases, ¿sí? Tienen las bases ya bien claritas. Pero estoy haciendo acá hoy el paso a paso para que no, pronto yo los coloco a hacer eso, ustedes no se vayan a perder o no se vayan a asustar. Entonces, zapata 1A. Entonces empezamos con la zapata 1A. Entonces zapata 1A. Vamos a colocarle acá esto más grande para que se vea. Listo, mayúscula, listo. Bueno, entonces zapata 1A. Entonces, ¿cómo se calcula? Para calcular el volumen, entonces primero calculamos el área. Como vamos a calcular es el volumen, pero del concreto ciclopio. Vamos a empezar con lo primero, ¿sí? Vamos a arrancar, digamos que a calcular primero las vigas de cimentación. Si primero vamos a arrancar por acá, necesitamos qué cantidad de cemento pedir a la ferretería. O bueno, o si vamos a empezar solamente con la cimentación y vamos a parar, pues tenemos que pedir el cemento necesario, pues para que no nos vaya de pronto a endurecer. Entonces vamos a calcular lo que es el concreto ciclopio, esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría 1 por 1. Entonces 1 por 1. Esa sería el área, ¿sí? 1 por 1. Eso está en metros cuadrados. Si yo trabajo metros cuadrados con metros cuadrados, pues me da 1 metro al cuadrado. Si trabajo metro por metro, me da metro al cuadrado. Ahora el volumen. Entonces el volumen va a ser igual al metro cuadrado por la profundidad de la zapata. En este caso vamos a la profundidad del concreto ciclopio. En este caso ahí nos dice el ejercicio que tenemos que trabajar con 50 centímetros, o sea que le tenemos que hacer un colchón de 50 centímetros. Entonces es la altura
la altura del ciclopio. Estoy explicando paso por paso, ¿sí? Estoy explicando cada paso por paso. Bueno, listo. Entonces voy a colocarle acá que es la altura del ciclopio y acá lo voy a señalar, ¿sí? Listo. Por si ustedes, esto como lo estoy grabando, por si ustedes vuelven a ver el video, no se pierdan. Estoy explicando bien pasito por pasito. ¿Por qué? Porque tienen que entregarme esto el lunes. El lunes no, el viernes. Entonces, para que después no tengan excusas. ¿Qué tal? Es que el profesor no explica bien. Bueno, listo. Entonces, ahí tenemos. Listo. Esa es la altura, ¿no? 0.5 es la altura. ¿Sí? Entonces la altura 0.5 metros. 0.5 metros. 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado, ¿cuánto me da? O sea, cuando multiplico unidades, estoy con metros cuadrados por otro metro. Entonces, ¿cuánto me da? El volumen en cuánto se expresa, metros cúbicos. Entonces, 1 por 0.5 me da 0.5 metros cúbicos. Si yo sé que lo que es la zapata, lo que es el resto de zapatas tiene la misma medida, sí, multiplico por el resto, para que vean. Ustedes si lo hacen ahí 1 por 1 o hagan 5 para que no. Entonces, 1, 2, 3, 4, hay 5 zapatas y por el otro lado hay otras 5, entonces serían 10. Entonces yo voy a multiplicar por 10. Entonces para saber la cantidad total, multiplico por 10, que son las cantidades de zapatas, o es la cantidad de zapatas, que es la cantidad de zapatas, que son 10, ¿sí? Son 10. ¿Listo? Ahí está claro, ¿sí saben? ¿Sí está claro por qué son 10 o explico nuevamente? Los 10 por las 10 zapatas que hay. Sí, ahí se pueden. La que están en la A y la que están en la E. Sí, pero... Exacto, bien, muy bien, eso, listo. Que están por el lado del eje A y la que están por el lado del eje E. Listo. Bueno, listo. Estas zapatas son de 1 por 1. Entonces ahí les dejo 1 por 1 metro, ¿sí? Medidas en metros. Esas medidas son en metros, ¿sí? Listo. Metros. ¿Acá? Más arriba. ¿Dónde? Más arriba. No, más abajo, perdón. Ahí. Ahí. Listo. Entonces son 10 zapatas que tienen la misma medida, ¿sí? Listo. Eso sería el... pausar. Entonces para las otras 5 zapatas repetimos el mismo proceso, es lo mismo, te van a dar cuenta, lo único que van a cambiar unas cositas. Entonces el área es igual, el área ya nos cambia, el área es de 1,30 por 1,30. Entonces si nosotros hacemos esa operación de 1,30 por acá en la calculadora, entonces 1,30 por 1,30 se nos da igual a 1.69. Entonces 1.69 metros cuadrados. Ahora, ¿qué debo hacer? Multiplicar 1.69 metros cuadrados por la altura del ciclopio, que viene siendo lo mismo, 0.5. Entonces, para saber la cantidad total, ¿qué hago? Multiplico por 5. ¿Sí? Porque es la cantidad de zapatas, que son 5. ¿Sí? Si vemos acá en el plano, hay 5 zapatas por el eje vertical D, ¿sí? Y ahí pues se intersectan con lo que es el eje 8, eje 6, eje 3, eje 2 y eje 1, ¿sí? Sí, está claro eso. Miren, agarro por este lado el eje D,
Se intersecta con el 1, con el 2, con el 3. Más arribita se intersecta con el... ¿Con cuál? Es Con el 3, 6 y 8. el 6, 3 y 8. Muy bien, listo. Eso es cuestión de planos estructurales, o sea, eso es lo que nos muestra. Acá estamos calculando materiales, pero también estamos analizando lo que son planos estructurales, ¿sí? Eso es un plano estructural porque nos muestran las vigas de cimentación. En este caso, le muestra a usted y ahí le coloca BC01. Es un tipo de viga de cimentación, es 0,1 y le dice 30 por 30, o sea que le quiere decir que la altura de la viga es de 30 y la profundidad de la viga es 30. En este caso, pues es una viga de cimentación, que como la llaman a veces chata. Es de 30 por 30. Toda está, si ustedes miran el plano, todo está 30 por 30, ¿sí? Entonces ahí no hay pierde. De pronto que dirán ustedes, ¿por qué tiran los ejes adicionales? Esos ejes son sobrantes. El C, vamos a ver cuál es el sobrante, el B. Pero ahí lo que pasa es que esto, pues ahí lo que hace es encerrar como especie de un anillo, ¿sí? Entonces, por el C se tira una línea. Si ustedes analizan acá, de acá sale una viguita, ¿sí? Una pequeña viguita. Después sube, se intersecta acá con la otra y esta también se intersecta con esta y se intersecta con esta, ¿sí? Porque si de pronto llegamos y nosotros levantamos ahí mampostería, pueda que el ladrillo se asiente, ¿sí? Entonces por esa es la razón. Y así lo mismo para la B, ¿sí? Si de pronto buscamos el plano arquitectónico, nos vamos a dar cuenta que de pronto hay algo ahí que ahí de pronto va a mostrar la razón. Y a veces pues es parte también de cálculo pues ya del ingeniero estructural. Esto pues es un planito estructural. Bueno, entonces si seguimos para calcular, entonces 1,69, vamos a hacer esto todito acá, entonces 1,69 por 0.5, eso nos da 0.845, entonces 0.845, esto va a estar multiplicado por 5, ¿para qué? Para llevar el volumen total. Sí, por 5 porque son 5 zapatas. Entonces yo llego y lo multiplico por 5. ¿5 por qué? Porque son 5 zapatas. Entonces yo lo multiplico por 5. ¿Qué me va a dar? Me va a dar 4.25. Perdón, 4.225. 4.225 metros cúbicos. Entonces esta es la cantidad de metros cúbicos que yo tengo de ciclopio. Listo, vamos a hacer de una cala que hay que multiplicar por 10. Por 10. Acá faltó multiplicarla por 10 para hacer el volumen total. Entonces la multiplicamos por 10. Y eso nos da... ¿Cuánto les da ahí? Aproximadamente creo que les da 5 metros. Si les da 5 metros cúbicos, ¿no? Pueden hacer ahí. Si no estoy mal, da 0. Si da 5. Listo, 5 metros cúbicos. Listo, entonces ya tendríamos 5 metros cúbicos más más 4.20, casi ya vamos con 10 metros cúbicos de ciclopio, ¿no? O sea, eso es cantidad de volumen. Después se viene lo que es la cantidad de materiales. Entonces nos toca sacar la cantidad de cemento, la cantidad de arena y la cantidad de cemento, cantidad de arena y cantidad de triturado. Listo. Para calcular lo que se viene acá, que es el siguiente ejercicio, es la altura de la zapata. Como les digo, nosotros no nos sirve llegar y calcular, digamos, la cimentación, calcular las vigas, sino, o sea, si yo llego y calculo las vigas, acá bien bacano, de pronto yo haga el cálculo y diga, bueno, si esta viga es de, bueno, por ejemplo, esta viga es de 3 metros, entonces yo llego y calculo el volumen, 3 por 0.30 por 0.30, y está bien, pero si yo dejo lo que es la altura de la zapata y la altura del pedestal por fuera, ¿qué pasa? Voy a ir quedado con los materiales, me pueden dar menos cemento, menos arena y menos triturado. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Pues calcular la cantidad. En este caso vamos a calcular lo que es la zapata. Entonces, yo voy a explicarlo uno por uno y acá es fácil. Entonces yo lo voy a explicar con esta zapata y con esta zapata, ¿sí? Entonces yo sé que este cálculo lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 10 zapatas. Y este cálculo lo tengo que multiplicar por 5. Entonces se van a dar cuenta que casi prácticamente es igual, lo único que me va a cambiar es la altura. Esta zapata viene diseñada por 25 centímetros de alto. Esta zapata, que es diferente, es mayor el área, viene diseñada por 0,30. Entonces vamos a calcular o sea, vamos a hacer prácticamente el mismo ejercicio. Entonces vamos a hacerlo acá. Miren que es lo mismo, yo agarro prácticamente lo mismo como si ustedes agarraran en el cuaderno y repitieran el paso otra vez, sino que llego y le cambio. Se va a calcular el concreto, ya no es concreto ciclopio, sino concreto reforzado. ¿Por qué concreto reforzado? Pues porque tiene, bueno, eso lo vimos en la clase, en una clase de explicamos los materiales. Reforzado porque está, nosotros decimos concreto simple cuando tenemos cemento, arena, triturado y agua, pero acá es concreto reforzado porque entra la varilla, entra la parrilla de la zapata, ¿listo? Entonces se va a calcular el concreto reforzado para la zapata de 1 por 1, ¿sí? Estas medidas pues son en metros. Entonces el mismo proceso, el área me queda igual, el volumen ya no es la altura del ciclopio, sino la altura de la zapata. ¿Cuál es la alturita de la zapata? La altura de la zapata, como es para 1 por 1, entonces yo acá la trabajo 0.25, ¿sí? 0.25, ¿sí? 0.25. Entonces va a 0.25. Entonces tenemos 0.25. Entonces acá multiplicamos no por 0.50 sino por 0.25. Y entonces no, acá pues vamos a calcular el volumen. Entonces nos va a quedar 0.25, ¿sí? 0.25, porque por 1, todo número multiplicado por 1 pues da el mismo número. Para saber la cantidad, multiplico por 10, que es la cantidad de zapatas, que son 10. Entonces yo llego, el resultado anterior lo multiplico por 10. O sea, acá sí me va a cambiar el resultado. Entonces 0.25 lo multiplico por 10. Eso me da 2.5. ¿Sí? 2.5. Ahí está claro, ¿sí? Está claro hasta ahí. Listo. Para calcular la otra zapata, ¿qué hago? Yo puedo copiar otra vez el mismo proceso. Lo único que me van a cambiar es los datos, ¿sí? Entonces, para calcular la zapata, la otra zapata, ¿qué hago yo? Entonces, el área me cambia. ¿Con qué área voy a trabajar? 1.3, eso me da 1.69. Y después multiplico 1.69 por ¿cuánto? Por 0.25. Perdón, 0.25 no, 0.30. Recordemos que la otra zapata, como es mayor el área, entonces la altura aumenta. Nos queda 0.30. Entonces nos toca hacer acá la operación. Entonces 0.30 por 1.69. Y eso nos da... Sí, pero ahorita, después lo digamos por 5. Será 0.507. Para saber la cantidad, multiplico por 5, que es la cantidad de zapatas, que son 5, porque estas son por el eje de la mitad. Entonces multiplico esto por, ya no va a multiplicar por 10, sino por 5, ¿sí? Entonces, multiplico por 5, multiplico acá por 5, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da ese valor? 2.535 metros cúbicos. 0.507
por 5. Y eso nos da ¿cuánto? Nos da 2.535. 2.535. Listo. Bueno, entonces ahí ya si yo voy resumiendo, ya saqué las cantidades de volumen de la zapata, del ciclopio, primero el ciclopio y después de la zapata. Listo. Ya sí voy a calcular la cantidad, lo que voy a calcular el pedestal, eso sí, bueno, necesito esta altura. ¿Cómo saco esta altura? Ustedes ya que tienen ahí, ¿cómo saco esa altura? De 1.15 Tengo todas las distancias ya, pero ¿cómo saco esa altura? por 1.15. 1.15, ¿por qué? Toda la altura es de 2.30. Bueno, acá el plano nos dice esto puede variar, ¿no? Respecto a la... ¿cómo es? Dependiendo de la profundidad. Tenemos 2.30. Listo. Ahí tenemos 1.15. Pero tenemos 1.15 de acá. Mire, acá donde me dice la compañera. De acá está, tenemos 1.15. Si vamos a calcular el pedestal de las 10 zapatas, debemos restarle 0.25. Entonces ustedes le restan 0.25 y les da esta distancia. ¿Sí? Les da esta distancia. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto? ¿Cuánto es la distancia? O sea, 1.15 le resto 0.25. Sí, 1.15, eso, el resto por 0.25. ¿Qué es? Pues acá 1.15, 1.15 y aquí está la operación 0.9. Listo, entonces ¿qué quiere decir? Para calcular el volumen, ¿cómo lo debo calcular? Tengo la altura. ¿De cuánto voy a hacer el pedestal? ¿De cuánto sugieren ustedes que sea el pedestal? Por 0.9. No, pues ya tenemos la altura. O sea, ya tenemos la altura del pedestal. Ya tenemos la altura del pedestal. Que es 0.90. Pero ustedes, nosotros lo que vamos a representar. Entonces, yo ese pedestal voy a dejarlo. Es el pedestal, ¿no? Acá viene la viga. Voy a dejarlo de 0.40 por 0.40. ¿Sí? O sea, lo voy a dejar de 0.40 por 0.40 para que ahí descanse la viga de cimentación. ¿Sí? Que es de 0.30 por 0.30. ¿Sí me hago entender o no? ¿No? ¿No? ¿Por qué 0.40? O sea, lo que pasa es que después de la zapata, usted tiene la zapata, viene el pilar. ¿Sí? Listo. Ah, mira. Este es el pedestal. Este que está acá es el pedestal. ¿Yo por qué lo propongo de 0.40 y por 0.40? Porque es mayor, esa medida de 40 centímetros es mayor a la de 30. Entonces, para que no quede así de una sola medida, sino que descanse en esos 0.30. O sea, que sea mayor el área, pues para que la carga, pues ¿cuál es la función de la estructura? Acá tenemos la base, y acá tenemos la viga de cimentación. Tenemos la viga que sigue acá y la que sale acá. Entonces, ¿cuál es la función de las cargas? Entonces yo llego y lo que hago es ampliar el pedestal, lo dejo más gruesecito para que descanse ahí la viga. Descansa la viga y después viene la columna. La columna así. ¿Sí? Entonces lo dejo de 0.40, o sea, ¿qué se va a hacer? No, se va a hacer el ancho. Y después, mire, 0.40, tenemos 0.40, 0.40 y después viene la altura, que es 0.90. ¿Sí? Listo. 0.90. 0.90, listo. 0.90. Entonces, vamos a colocar acá pedestal. Entonces, pedestal
pedestal y vamos a colocar acá. Entonces acá sí es importante identificar los ejes. Acá sí es importante, ustedes tienen que colocar ahí pedestal 1, 1A, 2A, 3A, 6A y 8A, ¿sí? Después en otro van a colocar pedestal 1D, perdón, 1E, 2E, 3E, 6E y 8E, ¿sí? Ustedes tienen que identificar eso para saber. Listo, entonces yo lo voy a hacer solamente para uno porque yo sé que tengo que multiplicar. Yo acá necesito la cantidad de obra, pero yo necesito de ustedes es que interpreten los planos, porque yo en una evaluación yo puedo tirar algo diferente. Yo digamos, yo tiro, son 10, yo tiro 6 opciones de respuesta. Calcúleme, yo esto acá le puedo modificar las medidas. Puedo colocar acá locuras, puedo colocar hasta una zapata de 2 por 2. Y acá llego y coloco de una de 2.5. Entonces la evaluación de Anderson va a ser, calcula el volumen de la zapata 8E. Y la 8E. Y entonces para Maribel es calcule la zapata 1A y tiene otra medida diferente. Que ahí no se pueden copiar. Entonces por eso yo necesito que ustedes ahorita en el trabajo, ustedes coloquen. ¿Cómo es? Se me pasa el nombre. Pedestal. Entonces pedestal A1. En este caso pues yo sé que todos son iguales. Yo los calculo iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el área? De 0,40 por 0,40. Listo, 0,40 por 0,40. Esa área me va a dar a mí metros cuadrados de 0,40 por 0,40. Me va a dar 0,16. 0,16 metros cuadrados. Volumen, entonces va a ser la altura del pedestal, vamos a colocarlo acá en rojo, 0,9. Ojo que varía, ¿no? Esa distancia va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque ustedes le están restando a 1,15, le están restando 0,25. Ya para los otros pedestales va a variar, porque va a ser 1,15 menos 0,30. Entonces va a variar, la altura va a ser más pequeña. Listo, altura del pedestal. La altura del pedestal es 0,9. Va acá, por favor, omitan esto. Sí, ¿qué me pasó? Este 0,16 va acá, que es el área, ¿no? Por la altura del pedestal. Entonces 0,16 y ahorita sí coloco acá 0,9, ¿sí? Listo. Entonces ahí voy a obtener el volumen. Entonces va a ser 0,16 por ¿cuánto? Por 0,90. Espera un momentico. Va a ser 0,14. 0,14. ¿Dónde dice dos volúmenes? Dice volumen 0,16 por la altura y abajo dice volumen 0,16. ¿Dónde acá? Sí, profe, dice abajo dice el volumen. Sí, acá, mire. Acá dice volumen. Sí. Acá volumen. Lo que pasa es que acá 0,16 es el área. Acá especifica que es la altura del pedestal, pero yo acá en la segunda parte le meto de una a la altura del pedestal, que es 0,90. ¿Listo? Entonces sería 0,144. Entonces, para saber la cantidad total, multiplico por ¿cuánto? En este caso, pues voy a multiplicar por 10, que son la cantidad de zapatas, para hacer el volumen total del pedestal. Que uno voy por partecitas. Entonces voy por partes. Listo. Voy por partecitas. Entonces agarro el volumen y lo multiplico por 10. Y ahí sí me da el resto. 0. 0 por 10 por 10. Eso me da 1,44. Listo. 1,44 metros
cúbicos. Listo, ese es el volumen de las 10 ahorita. Para hacer el volumen de las 5 que faltan directamente, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo haría? Mira, acá tenemos la altura. Entonces sería 1,15 menos ¿qué? Menos la altura de la zapata. ¿Cuánto es la altura de la zapata? 0,30. Entonces sería 1,15. Entonces nos quedaría 0,85. Entonces yo de una multiplico acá por 0,85 y ese valor lo multiplico por 5. ¿Sí? ¿Sí está claro esa parte? Ya el área es igual, porque yo voy a trabajar todos los pedestales igualitos, de 40 por 40. Sino que los pedestales tengo que multiplicar por la altura. Entonces 0,5 y eso me da 0,68. Y listo, ya calcularía todos los pedestales. Pero ustedes pues tienen que especificar mínimo unas 2 veces, así como yo lo estoy haciendo acá. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Esto es que yo resumí, ¿no? De una. Yo tengo la misma área, que es 0,40 por 0,40, y multiplico por 0,85, que es la altura del pedestal. Entonces me da 0,144. Si entendieron o si no lo coloco a hacer una maqueta. Con una maqueta así entienden súper bien. Dice que 0,40 por 0,40. Sí, 0,40 por 0. Entonces, para calcular la viga de cimentación, entonces observamos que el plano es de 12 por 6,5. Entonces multiplicamos 12, que es el largo, por 0,30 por 0,30. Es una viga chata o una viga cuadrada. Y multiplicamos por el número de vigas que tenemos acá, que son 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces son 3. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y eso nos va a dar en metros cúbicos. Metros cúbicos. Esa operación voy a dejarla hasta ahí. Los otros los dejo mejor en un examen. Como interesante. Entonces sería 0,30 por 0,30 por 12 por 12 por 3. 32,400. 3,24. 3,24 metros cúbicos. Listo. Entonces vamos a hacer de pronto. Es que no tengo acá la dosificación. Voy a buscar acá la dosificación Listo. Entonces digamos, si ustedes quisieran calcular hasta el momento la cantidad de cemento, ustedes lo pueden hacer en la casa y pueden corroborar conmigo cuánto les da. Profesor, debe ser 3,24 metros cúbicos. Ahí está metido el cemento, el triturado. No, eso es volumen como tal. Ya vamos para allá. O sea, después del volumen, que tenemos el volumen, nosotros llegamos y multiplicamos por unas tablas. Voy a enviarles la foto para que ustedes la descarguen. Es unas tablitas que bueno, les recomiendo laminarlas. Con esa tablita ustedes ya defienden. Cuando ustedes están en obra, si ustedes necesitan hacer una buena mezcla, entonces ustedes se defienden con esa tablita. Y esa tiene una resistencia 1, 2, 3, o sea 3000 PSI. Hasta ustedes si van a hacer un trabajo en la casa de ustedes, ya saben que ustedes están haciendo algo con buena resistencia. Cuando uno hace concreto 3000 y eso también sale. Ese concreto 3000, 1, 2, 3. Ya la otra dosificación sí la vamos a. Esperen, les busco esa tabla y se las envío ahí al grupo. Una tablita que yo tengo. Voy a laminarla, ya que me acordaron, mañana la voy a reducir, mandarla a reducir. Yo antes tenía una en la cartera, pero me tumbaron la eso era como yo la tenía como una tarjeta
como una tarjeta, ¿qué? Como una, sí, como una tarjeta de crédito la tenía, pero es bueno por eso.